Hablaremos de los modelos representativos en psicología de la salud, de los que eventualmente ustedes podrán hacer uso para el diseño de los programas de promoción y prevención que van a utilizar en principio en la práctica y luego pues en su vida profesional. Por supuesto, esto es una actividad introductoria, ¿no? Entonces, para hablar de estos modelos representativos en psicología de salud, pues era importante que usted vea los videos anteriores para entender pues cuáles son las epistemologías, los principios básicos para cada uno de ellos. El primero a observar, pues, es el modelo transteórico de cambio, ¿sí? También, digamos, conocido por sus autores, Prochaska y Di Clemente. En este caso, pues, el propósito es que usted, frente a la organización, la comunidad con la que está trabajando, pues, le ayude a orientar los procesos de cambio a través de una serie de etapas que implican, pues, hacer un diagnóstico al respecto de cuál será la etapa en la que corresponde o en la que se encuentra ubicada la situación de grupo en ese momento. Aplicable a muchas condiciones, particularmente se utiliza mucho cuando hay fenómenos como el tabaquismo, cuando se pretende aumentar actividad física, por ejemplo, algunas situaciones relacionadas con la modificación de la dieta y de adherencia a tratamientos, entre otras. Las etapas consideradas en este caso, pues serán la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento y pues la revisión o el anticipo de las posibles recaídas. Entonces hasta ahí ya sabemos que el propósito es estructurar cambios conductuales pues por etapas, las etapas las acabo de decir, y utilizando pues procesos de cambio y pues balance en términos de las decisiones o decisional. ¿Listos? En esa etapa de precontemplación, las personas o la persona no reconoce que exista un problema, que tengan un problema, ¿cierto? Aunque aparecen datos, estadísticas, epidemiológicas, como lo hemos hablado, pues las personas tienen dificultades para reconocer, pues que hay que tienen una dificultad o que tienen un problema entre ellos, en ellos, y pues no tienen la intención de cambiar, por lo menos a corto plazo, que ese corto plazo sería considerado pues los próximos 6 meses, no hacen, por tanto, pues no hacen nada para ello. En la etapa de contemplación, las personas pues tienden a reconocer que existe un problema, ¿cierto? Y pues empiezan a considerar seriamente pues en cambiarlo, pero no hay un compromiso real sobre las cosas que hay que hacer para poder realizar efectivamente acciones de cambio, ¿cierto? De hecho, pues, aunque perciben que exista un problema, pues no hay una urgencia o un afán para realizar procesos de cambio, y pues en los 6 meses o de los 6 meses hacia allá, pues no tienen presupuestado realizar ninguna acciones concretas para ese proceso de cambio. ¿Listos? La siguiente es una etapa de preparación donde pues han tomado la decisión de gestionar algunos cambios y empiezan a planificar ya acciones. Entonces aquí por lo menos hay nociones de las cosas que pueden hacer. El grupo puede ser que haya identificado algunas opciones, algunas rutas para producir esos procesos de cambio y empiezan a planificar situaciones concretas. Sobre todo si perciben que la gravedad de lo que sucede alrededor suyo pues es considerable, entonces pues usualmente pues toman la decisión o hay pensamientos al respecto de tomar decisiones sobre eso en las próximas semanas. Listos, hay una etapa que es de acción, en este caso pues hay cambios observables, hay alternativas que la persona ha intentado, ¿sí? Dentro de los procesos de cambio de su conducta o de su estilo de vida, ¿cierto? Hay una activación o hay unas acciones que la persona pueda estar realizando en forma para producir cambios necesarios. Hay una etapa que se considera de mantenimiento, donde hay una consolidación de ese proceso de cambio, ¿cierto? Donde ya la persona o el grupo pues tiene ciertas rutinas relacionadas con la adquisición de esas nuevas conductas, de nuevas formas de realizar las cosas. Entonces, como su nombre lo dice, esta etapa ya estaría, digamos, relacionada con la función de mantener acciones instaladas o instauradas previamente. Con respecto a la prevención de recaídas, es posible que usted observara entre los grupos o entre las personas que existe una tendencia a volver a comportamientos anteriores, esto posiblemente derivado de fallas en el proceso de mantenimiento, ¿cierto? Pero entendiendo que los cambios pues no suelen ser lineales, sino que hay más bien procesos de cambio en espiral o circulares, es decir, donde hay situaciones de recaída, lo que forma parte del proceso de cambio. En este caso, pues la prevención de recaídas es importante, es decir, anunciando a las personas o a los grupos que esto podría eventualmente suceder, pero
parte del proceso de cambio, ¿no? Que, es decir, para evitar que el grupo o las personas se desanime y pues ir ajustando la estrategia a medida que avanza el proceso para que le permita, a pesar de las recaídas, pues retomar y continuar. ¿Listos? Bien. De tal suerte que en ese proceso de transteórico, en cambio, a la hora de implementarlo, pues hay una etapa de tamizaje donde se hace una serie de entrevistas para ubicar en qué proceso, en qué etapa se encuentra el grupo o las personas, ¿sí? Se hacen ajustes, ¿sí? O objetivos que están relacionados con la fijación de esa etapa en la que se encuentra la persona para permitirle trascender, que implica, entre otras cosas, pues aumentar el nivel de conciencia, prepararse y pues realizar o establecer o clarificar, si se quiere, un plan de acción. Ya luego entonces, sobre el proceso específicos, una vez identificados cuáles son los cambios específicos que debemos hacer, entonces hay una evaluación, una reevaluación sobre lo que debe estar o debería estar sucediendo en términos del proceso de cambio, controlar los estímulos alrededor que son facilitadores de dicho proceso de cambio, manejar las contingencias que como vimos ya en algún enfoque pues corresponde a las consecuencias de las acciones, ¿sí? Y luego pues pasamos a la siguiente etapa o fase de la implementación, que es un balance decisional, ¿no? Que vamos a trabajar, pues, cuáles son los pros, los contras, las barreras que podemos percibir a lo largo de la ejecución de un plan. Y, por supuesto, pues, cuáles son las formas alternativas de superar esas barreras en propósito, no, en función de los procesos de cambio. ¿M? Hay una metodología que se denomina SMART, ¿cierto? En el cual, pues, voy a establecer una serie de metas entre 2 semanas para el proceso de prevención de caídas particularmente. Y vamos a ir mirando cómo hacemos un seguimiento para cada uno de los hitos, que son cada una de las escalas, ¿sí? Cada uno de los escalones que pretendemos ir modificando a lo largo del proceso de cambio, para moverme de una etapa a la siguiente. ¿Listos? Bien, tenemos otro modelo denominado modelo de creencias en salud. Entonces ya vimos a Prochaska y Clemente, ahora vamos a ver modelo de creencias en salud. Este modelo se le atribuye también a otro grupo de autores y que implica explicar conductas de forma preventiva y pues cuál es la susceptibilidad, la gravedad o los beneficios esperados, cuáles son las barreras y cuáles son las creencias que se pueden comportar eventualmente como barreras o como facilitadoras del proceso de acción y también de autoeficacia. Entonces vale la pena decir que, como lo menciona el nombre del modelo, se trata de estas creencias que pueden ser o comportarse como facilitadoras de un proceso de cambio para el mismo. ¿Listo? Desde ese punto de vista, entonces, esas creencias sirven para explicar, ¿sí? Y sirven para darnos cuenta, para orientarnos, por decirlo de esa manera, de qué manera podemos hacer modificaciones para que se produzcan cambios dentro de la comunidad, del grupo al que estamos trabajando. Entonces se puede aplicar para tamizajes, para procesos de vacunación o para en general conductas preventivas. Por ejemplo, las personas tienen ideas al respecto o creencias al respecto de la vacunación, si es importante o no, si deberían hacerlo o no, si, por ejemplo, famosa inclinación sobre eh, teorías raras, ay, se me olvida cómo se llama en este momento, al respecto de la vacunación, ¿no? Entonces, esas ideas o esas creencias harán que las personas adopten o no conductas que son favorables al mantenimiento de su salud. ¿Listos? Entonces, hay varias etapas. Una de esas etapas es pues mapear cuáles son las creencias que contiene nuestro grupo, ¿cierto? Qué tan vulnerables o no son a esas creencias y eso qué tan vulnerables o no los hace, por ejemplo, a una situación de salud, digamos, inconveniente. ¿Listos? Luego una etapa donde vamos a procurar hacer corrección de esas percepciones que, por supuesto, consideramos distorsionadas, como por ejemplo psicoeducación, ¿no? Hablar de los riesgos, hablar de los beneficios, hablar de las condiciones y datos que sean realistas y que le permitan a la persona tomar decisiones, no basadas en su sistema de creencias, sino basadas en información disponible. ¿Listos? La siguiente etapa, que consiste en la reducción de barreras, pues vamos a ver, entre otras cosas, pues negociar cuánto tiempo se tardaría en esos casos, si hay costos, si es necesario logística, si es necesario aplicar algunos recordatorios, algunos palabras cortas, ¿m? Que nos permitan hacer modificaciones de esas percepciones, ¿sí?
y, por supuesto, pues reducir las barreras. Pistas para la acción, mensajes, aplicaciones, tarjetas, señales contextuales que me tener la corrección sobre esas creencias en el proceso, pues son claves, son fuertemente en la especialidad de psicología clínica y autoeficacia en la Universidad del Bosque, por ejemplo, haciendo ensayos conductuales, haciendo modelamiento de conducta y desarrollando pequeñas metas a lo largo de un continuo de metas más grandes que le permitan a la persona ir modificando ese sistema de creencias. ¿Listos? Por supuesto, a lo largo de todo el proceso de modificación de esas creencias, pues debe haber un monitoreo de las mismas y una retroalimentación, por ejemplo, para revisar la adherencia al proceso que se está realizando y si es que eventualmente surgen algunas otras barreras que estén complicando o se estén comportando como creencias adicionales que en detrimento pues de la instauración de nuevas formas de pensar. ¿Listos? Otro modelo, denominado la teoría del comportamiento planificado, TBP o TPB, ¿cierto? Que implica o que tiene el propósito predecir conductas a través de la intención modelada o la actitud, ¿cierto? El contacto con esas normas que son subjetivas y el control conductual percibido. De tal suerte que hay una forma de predecir esa conducta vía cuál es la intención o cuál es la actitud frente a las normas y al control que tiene nuestra población. Es aplicable, por ejemplo, a conductas puntuales que necesitamos modificar dentro de la población o con el sujeto, por ejemplo, como la asistencia a citas médicas, ¿no? Esto necesita una serie de etapas a la hora de su implementación. Una etapa de diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son las creencias, ¿sí? Las normas, pues, las normativas que tiene como control la persona para generar unos comportamientos, intervenir sobre la actitud, ¿sí? En este caso, pues hay en cierta medida terapia de reatribución, lo vimos desde el punto de vista cognitivo-conductual, ¿sí? Un balance en las decisiones basados en evidencias y no en creencias, es decir, una cosa es ser una persona que toma decisiones basadas en su sistema de creencias y otra cosa es hacer que la persona tome decisiones basadas en datos y evidencia, ¿sí? Involucrar, por ejemplo, factores normativos, que son aquellas personas o instituciones que instauran normas que pueden ser contrarias a los objetivos de la intervención, como por ejemplo la familia, ¿cierto? El equipo de salud o compromisos sociales o públicos en general que puedan derivarse de allí. Por ejemplo, un sistema de creencias derivado de normas familiares. Aquí nos comportamos de esta manera, que hacemos estas cosas. Entonces ahí hay un apoyo que consideramos apoyo normativo. ¿Listos? Identificar cuáles son las barreras, ¿no? eh, que perciben las personas, ¿no? Entonces, si hacemos esto, entonces va a suceder esta cuestión. Si dejamos de comportarnos de esa manera, entonces podría pasar, ¿sí? Y de esta forma, entonces, poderlo valorar y empezar a modificar desde el punto de vista de la intención y acción. Entonces, vamos a generar planes específicos basados en esas intenciones de cambio que impliquen el establecimiento de los cuándo, de los dónde, de los cómo, ¿cierto? Para poder realizar actividades concretas dentro de ese comportamiento y por eso es que es planificado, que yo establezco el cuándo, dónde y cómo realizar ciertas acciones que están relacionadas con el cumplimiento de una meta, pero que yo puedo desmenuzar, por decirlo de esa manera, en pequeños objetivos que me lleven hasta allá e implementar procesos de medición de la conducta que me permitan hacer ajustes todo el tiempo de las creencias que se están comportando como creencias limitantes. ¿Listos? Vale. También hay una corriente que se denomina teoría social cognitiva, ¿cierto? Ya como lo habíamos visto como parte de sus principios, pues regulada por el aprendizaje vicario de Bandura, ¿sí? En este caso, pues el propósito es promover el cambio mediante la autoeficacia, expectativas, las expectativas del resultado que tiene una persona, entonces esto lo podemos modular, por supuesto, si bien las expectativas pueden ser muy grandes, entonces durante el proceso lo que vamos a hacer es modular esas expectativas en función de la noción de cumplimiento del resultado, ¿cierto? Y entendiendo que el aprendizaje vicario pues implica la observación y la autorregulación. Desde este punto de vista, pues las etapas serían pues establecer metas graduadas, ¿no? Ya que si, por ejemplo, la expectativa es muy alta, pues la frustración puede ser mayor, pues al no alcanzarla, por lo menos en el tiempo esperado. Entonces necesito establecer metas que sean graduadas, coherentes, cumplibles para aumentar la noción de autoeficacia. ¿Listos?
Podemos aplicar el modelado, por supuesto que es fundamental desde el punto de vista de este enfoque, y es incluir testimonios, incluir roleplay, incluir el testimonio de pares que sean creíbles, de personas que hayan cruzado por las mismas situaciones y que lo hayan logrado de diferentes maneras, pues es muy útil. ¿Listos? Eh, Establecer una serie de tareas así graduadas en las metas que le permitan a la persona de manera guiada, por decirlo de esa manera, realizar acciones que son susceptibles de retroalimentación y que puedan hacer gestión de cambio muy rápido para cada una de las tareas que se asignen e ir haciendo ajustes a lo largo de esas tareas en función de objetivos que están enlazadas a metas que serían las más grandes. ¿Listos? Vamos a estar todo el tiempo haciendo reestructuración de expectativas, ¿cierto? Para observar cuándo un resultado es relevante y cuándo es, por ejemplo, una meta, un objetivo demasiado ambiciosa para el proceso, para la etapa que está llevando la persona. Cuidando entonces este tema de la percepción de autoeficacia, que no se pierda en el proceso, que si se establecen objetivos muy amplios, muy grandes, en un tiempo muy corto, pues la persona puede tener la tendencia a frustrarse. ¿Listos? Establecer alternativas de registro y retroalimentación. Para eso se pueden aplicar sí, a utilizar aplicaciones, diarios, se pueden usar gráficos para hacer seguimiento de las ganancias, se puede hacer refuerzo, autorrefuerzo, se puede establecer un plan de recompensa. Esa recompensa puede ser material, puede ser recompensa social, puede haber bueno, diferentes formas en que la persona se recompense y autorrecompense desde el punto de vista de una economía conductual que le permite a la persona, pues, aumentar cada vez más los comportamientos deseables. ¿Listos? Un modelo denominado un modelo de sentido común. Este modelo de sentido común entonces tiene como propósito intervenir en las representaciones de enfermedad que tiene la persona, ¿no? Por ejemplo, que están relacionadas con su identidad, con la causa, con la cronología, con las consecuencias, con las formas de control o la cura, o si existe o no una coherencia emocional ahí al respecto. Se puede aplicar, por ejemplo, en casos de enfermedad crónica para facilitar la adherencia o el afrontamiento de ciertos tipos de enfermedad. Entonces hay una etapa, por ejemplo, de licitación, ¿no? De representación. Entonces, se pueden hacer uso de pruebas, por ejemplo, como el mini IPQ, ¿cierto? CSM, y pues establecer algunas preguntas que permiten este factor de representación, ¿sí? ¿Qué crees que es? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Y de esta manera pues vamos a elicitar esa representación de la enfermedad buscando pues cuáles son esas representaciones que hace el sujeto y que nos permite hacer la segunda etapa, corrección y alineación a través de acciones concretas como psicoeducación personalizada, utilizar metáforas clínicas que sean representativas y sean útiles para reestructurar un poco la experiencia de la persona. Podemos establecer planes de afrontamiento que están centrados en el problema o en la emoción, ¿cierto? Según la necesidad. Entonces vamos a afrontar las situaciones basadas en la situación problemática que está ahí o lo que se desprende de la situación, que serían las emociones, derivado pues de lo que decíamos ahorita, de observar cómo se representa a la persona esa situación por la que está viviendo. Podemos hacer experimentos conductuales, esencialmente validando hipótesis como la hipótesis de adquisición, de mantenimiento, etcétera, etcétera, y haciendo ensayos dentro del consultorio o el área hospitalario, comprobando esas hipótesis sobre diferentes situaciones, cómo la persona hace control o cómo esos efectos están encadenados con la forma en la que aborda, entiende o asimila la situación que le está sucediendo. ¿No? Y vamos a estar revisando resultados, ajustándolos todo el tiempo al plan y a la representación, en la medida que se va modificando esa representación y vamos consolidando, ¿no? Con materiales de apoyo, con instrumentos adicionales que le permiten a la persona eh, adecuar, integrar señales para prevenir recaídas, por ejemplo. ¿Mm? Listos, el modelo biopsicosocial, que es quizá con el que estamos más familiarizados, así como en el de Prochaska y Clemente, ya sabemos entonces que aquí el propósito es integrar esos factores biológicos, psicológicos y sociales dentro del proceso de evaluación, tanto como el proceso de intervención. Entonces se puede aplicar tanto en la fase de evaluación integral como en casos más complejos ya en el proceso de intervención. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar dentro de ese proceso? Menos esos tres dominios, ¿no? La historia clínica, la psicológica y cuáles serían
caso de las problemáticas del sujeto que tenemos enfrente, pues las problemáticas son los determinantes sociales. Ahora, también hay una formulación clínica, ¿sí? Que está basada en la evidencia. Esa formulación clínica pues implica hipótesis, ¿no? Que enlacen diferentes cosas, la hipótesis de adquisición, de mantenimiento del problema, que es lo que hace que el problema se mantenga, ¿no? Y por supuesto el desarrollo de un plan integrado derivado de lo anterior, que son objetivos por cada uno de los dominios que se pretenden trabajar, por ejemplo, manejo del dolor, habilidad de afrontamiento o las situaciones relacionadas con la familia y el apoyo familiar derivado de las situaciones de salud de alguno de sus miembros. Hay una coordinación interprofesional, interdisciplinaria, por decirlo de esa manera, donde hay acuerdos en los que cada uno de los sujetos trabaja de manera conjunta con otras disciplinas y pues a las que se llegan a acuerdos sobre cuáles va a ser la ruta médica, la ruta social, la terapéutica, y dentro de esta situación, pues estará el rol del psicólogo haciendo su psicoeducación o facilitando la adherencia, por ejemplo. ¿Listos? Una implementación escalonada de las intervenciones, ¿cierto? Que le permitan a la persona ir adecuándose a las modificaciones, a los cambios a lo largo del proceso y finalmente pues una revisión de los resultados, es decir, que esa revisión me va a ir diciendo pues en qué medida está siendo o no exitoso mi proceso de intervención todo el tiempo, ¿no? Recordando, claro, la importancia de la interdisciplinaridad, porque aquí el modelo es biopsicosocial, entonces usted no es médico, pero puede interactuar con esos aspectos que están relacionados con esa medicina y los requerimientos de ese médico, facilitando el proceso. ¿Listos? El modelo de estrés y afrontamiento, entonces, pues, cuyo propósito es modular una valoración primaria, secundaria y un afrontamiento que está centrado tanto en el problema como en la emoción, ¿cierto? Aquí, pues, para que da como resultado, pues, un proceso de afrontamiento. Es susceptible de aplicar en casos de dolor, dolores crónicos o en general aspectos relacionados con la conocida psicooncología, ¿cierto? Entonces, en términos de cuáles serían las etapas de este modelo de estrés y afrontamiento, es hacer un mapeo de los estresores, ¿no? Que es lo que se encuentra alrededor como estresor, alrededor de mi paciente o de mis pacientes. Vamos a hacer una valoración de cuáles son esas percepciones de amenaza, los desafíos y las posibilidades de daño o pérdida, ¿no? En términos generales, referido al tema de salud, ¿no? Hacer un entrenamiento en afrontamiento que incluye resolución de problemas, ¿cierto? Que incluye toma de decisiones, incluye una reestructuración cognitiva y un proceso de relajación, ¿no? Una regulación emocional que implica también la relajación, la respiración, podemos utilizar prácticas de mindfulness y de activación conductual y valorar cuáles son unos recursos de apoyo, por ejemplo, activar redes de apoyo, ¿no? Comunidades terapéuticas, la propia familia, líneas telefónicas, aplicar contratos terapéuticos, protocolos, etcétera, etcétera, que le permitan a la persona apropiar recursos para hacer manejo de su situación. Un plan de prevención, entonces en ese plan de prevención vamos a ayudar a identificar señales tempranas de las situaciones de salud y planes, ¿cierto? Si entonces sucede esto, entonces haremos esto otro, ¿cierto? Y una evaluación, por ejemplo, de la escala de estresores o de marcadores conductuales que me permitan valorar pues cuál es el cambio o el control que estoy haciendo sobre esas situaciones estresantes y sobre las habilidades de afrontamiento. ¿Listos? Ahora, también podemos utilizar este modelo con B, ¿sí? Que es el modelo de cambio de Will, ¿cierto? En este caso, pues el propósito es diseñar intervenciones partiendo de la capacidad física o psicológica de nuestro paciente, que implica pues una oportunidad física o social, una faceta de motivación que es reflexiva, automática, y traducirlo a funciones de intervención y también de política, en este caso desde el punto de vista de intervenciones más macro, ¿vale? Entonces ahí vamos a diseñar intervenciones desde la capacidad, oportunidad y motivación como tres, digamos, conceptos clave dentro del proceso. En este caso, pues estamos hablando de intervenciones, como decía ahorita, más macro, por ejemplo, en el caso de diseño de programas y políticas institucionales o políticas públicas, depende del lugar donde usted se encuentre. Entonces ahí vamos a hacer, como etapa del proceso de desarrollo, pues un proceso de diagnóstico, ¿cierto? Podemos utilizar matrices que me ayuden a indicar
qué falta, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad que tenemos para responder sobre unas situaciones? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora o las motivaciones que tenemos para realizar alguna actividad, un análisis DOFA, etcétera, etcétera? Vamos a seleccionar entonces cuáles van a ser las funciones que se deberían realizar dentro del proceso de cambio, ¿sí? De educación, de persuasión, de entrenamiento, de incentivar algo, de coerción, de restricción o restringir cosas, de reestructurar o de hacer una reestructuración ambiental, un modelado, etcétera, 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 ¿cierto? Luego vamos a utilizar pues unas técnicas que las podemos elegir, ¿sí? Hay varias, pero que se derivan de este proceso diagnóstico y de la selección de funciones. Algunas sugeridas como más frecuentes, la taxonomía de Michi, ¿cierto? El self-monitoring y el feedback, ¿cierto? Son algunas que se utilizan con mayor frecuencia. ¿Mm? Luego se diseña pues el proceso de implementación, cuáles van a ser los canales, la intensidad de esa implementación, quién no va a hacer, cuándo hacer. Un plan de evaluación para evaluar los resultados del proceso y por supuesto la fidelidad al respecto. Y pues mejorar los componentes con datos, es decir, vamos a hacer un seguimiento siempre derivado de la observación cuantitativa de lo que está sucediendo. Finalmente, pues bueno, las últimas dos, una teoría de la autodeterminación, ¿sí? En este caso, este propósito de la teoría de la autodeterminación es sostener el proceso de cambio que se ha estado fomentando en términos de autonomía, competencia y relación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a sostener un proceso de cambio de preferencia a largo plazo, en el que vamos a observar cosas como la herencia sostenida y la modificación de hábitos. ¿Listos? ¿Cuáles son esas etapas? Pues vamos a ver cuál es la calidad de ese clima de autonomía, cuáles son las opciones reales que la persona, bueno, o el grupo puede eh, optar para pues mantener los cambios a largo plazo de manera autónoma, ¿no? Utilizando un lenguaje no controlador, ¿no? ¿Cuáles son las competencias, ¿no? Metas alcanzables, prácticas guiadas, retroalimentaciones específicas dentro de ese proceso, entonces vamos a planificar cuál es la segunda etapa, la siguiente etapa que es de vinculación. Entonces, vamos a hacer observación de alianzas terapéuticas, apoyos sociales significativos que podamos vincular en el proceso de cambio. Y vamos a explorar motivaciones internas, por ejemplo, como la conexión con valores, que sería tema de aceptación y compromiso, tema central en terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo. ¿M? Conectar con metas personales, ¿sí? Y hacer un plan de mantenimiento, que implica, por ejemplo, rituales, recompensas, en un programa de recompensas, hablando de reforzamientos, recompensas y autorrecompensas, ¿no? Y pues, por supuesto, monitorear pues los efectos, ¿no? Entonces, en este caso sería esa etapa de monitoreo de motivación, ¿no? Que implica, pues, digamos, reducir la dependencia externa y, pues, digamos que el mantenimiento de factores internos que puedan facilitar o favorecer a largo plazo la adopción de nuevas conductas o actuales a la comunidad. ¿Listos? El intervention mapping, ¿cierto? También tiene como propósito, pues, generar intervenciones de salud que se puedan con los que se pueda establecer una trazabilidad lógica entre las necesidades, los objetivos, los métodos y pues la evaluación, ¿no? Ahí el propósito pues es motivar el cambio desde la autonomía, ¿cierto? Eso es. Es aplicable para la promoción de adherencia sostenida y pues la adopción de hábitos. En este caso, pues el procedimiento estaría dividido en 6 grandes etapas, que es el análisis de las necesidades que se puede derivar de estudios epidemiológicos, o determinantes psicosociales o pues de estudios pues que haga la propia evaluación, ¿sí? El establecimiento de matrices de cambio que me indiquen pues qué es lo que se debe cambiar, qué se debe cambiar, quién lo debe cambiar, cuándo lo debe cambiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Seleccionar pues cuáles son los métodos o las estrategias más adecuadas para establecer acciones concretas de proceso de cambio y diseñar programas que impliquen pues la adopción de material, los guiones, las secciones y haya pues una planificación concreta dentro del diseño del programa, hacer un plan de implementación de tal suerte pues que hay políticas, hay programas, hay planes, ¿no? Y bueno, proyectos, programas y planes que usted puede pues seguir, depende del nivel de promoción o prevención que esté realizando.
Y pues en ese plan de implementación, pues valorar el tema del sistema de alianzas, si hay posibilidad de hacer alianzas para, digamos, la implementación de acciones concretas, si es necesario la capacitación o la fidelización de ciertas acciones, actividades o procesos. ¿M? Y ya propiamente dicho, pues el plan de evaluación que está siempre presente en todos los modelos, como se han dado cuenta, que van a valorar el proceso, el impacto y por supuesto los resultados. ¿Listos? Listos. Voy a compartir con ustedes también pues, un modelo de planificación de los programas de promoción y desde el punto de vista de la psicología de la salud que eventualmente puedan utilizar en cualquier momento. Con esto damos por terminado, por finalizado la totalidad de nuestro programa. Estos videos tienen pues la función como les había previsto y que ustedes los puedan observar para complementar lo que no pudimos ver por motivo de nuestra salida y con eso completamos nuestro semestre. Espero que les sea de provecho, por supuesto, es un brochazo. Si usted necesita profundizar en el momento que lo requiera, pues ya puede hacer búsquedas específicas que le permitan hacer implementaciones más exitosas de alguno de estos procesos con alguno de estos modelos. Muchísimas gracias por todo. Feliz tarde.